Amigas, amigos de Mercosur al Día, un gusto de saludarles nuevamente, inicio de semana, lunes 21 de junio, y junto al coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, el profesor Aldo Centurión López, le vamos a dar una revisión nuevamente a la prensa que está circulando en el continente. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Sí, ¿qué tal, José? Y bueno, a los ciudadanos del Mercosur y del mundo. Bueno, hoy estamos haciendo un recorrido un poco por la prensa internacional. Y bueno, empezamos con Argentina. Gobierno y oposición ya definen las candidaturas en provincia, el distrito clave. Hay que tener en cuenta que la Argentina está en proceso de elecciones especialmente relacionados al Congreso, tienen que eh, votarse por nuevos congresistas, hay una renovación del Congreso Nacional, eso es muy importante, y especialmente también hay una aparición mucho más intensa de los líderes, especialmente de los movimientos que están en pugna, principalmente con los liderazgos de Cristina Kirchner, que está en el poder, que es la vicepresidenta y vicepresidenta del Poder Ejecutivo y presidenta del Senado de la Nación, y Macri, que ha sido expresidente de la República. Las elecciones son en noviembre y aparecen algunas figuras nuevas como Facundo Manes, que es un especialista en temas de estudios sobre el cerebro. Es una persona que ha estudiado en Inglaterra y reconocía su trayectoria como médico en las áreas cerebrales. Así que es interesante que personas que quieran al país puedan también participar en las elecciones de la Argentina y cambiar un poco el escenario y darle mayor esperanza a la República Argentina, que ha venido soportando gobiernos no muy buenos y por otro lado una situación económica y social muy deprimida. Así Sí, es. También hay una noticia que llama la atención. Dice, por la alta inflación, emitirían billetes de 5.000 y 10.000 pesos. sí, la Eso, inflación está entre el 40 y 50% aproximadamente, va a cerrar este año, por encima del 29% que se había pronosticado inclusive en el presupuesto general de la Nación y lo que esperaban los que manejan la política económica de la Argentina. Por otro lado, también hay una foto donde están los policías con perros por una desaparición de una niña, así José, en San sí, Luis. exactamente. Y eso es terrible Eh, porque hay que tener en cuenta que siempre hay personas malevas en el mundo que tratan de dañar, especialmente las personas más débiles, que son los niños y las niñas, así que hay que tener mucho cuidado porque hay personas que tienen, en realidad, están enfermas y bueno, y eso hay que cuidarlo, no solamente en Argentina, en cualquiera de los países del mundo. Exactamente, eso. Lamentablemente hemos visto casos en distintos países y esto sucedió justamente el fin de semana. Estaban en medio de un cumpleaños y la niña estaba con otros chicos, estaban jugando en la vereda y de un momento a otro entraron uno de los chicos corriendo a decirles que Guadalupe había desaparecido. Eh, Según las informaciones que da la prensa en Argentina, habría sido una mujer la que se la llevó. Entonces, es una situación, oye, muy, muy, muy delicada que lamentablemente hay que, de alguna forma, desarraigarla de nuestro continente. Ya casos hemos tenido en Chile también, ¿ya? Y bueno, esto es muy, muy, muy lamentable. Correo de Bolivia le da
portada a la caminata espacial. Recordemos que China lanzó hace unos días una nave en la cual están trabajando en la construcción también en el espacio de una nueva estación espacial china. Por otro lado, dice que Educación niega autorización de volver a clases este martes. Hoy es feriado en Bolivia. Por esa razón, para mañana martes quieren volver a clases de manera presencial. Sin embargo, el ministerio no da la autorización, dada la gran cantidad de casos que hay en el país todavía. Bueno, la vuelta a clases es un tema de debate permanente en este momento, porque lógicamente muchos de los países están saliendo un poco de las restricciones y también es lógico pensar no solamente en abrir las unidades económicas, sino también todo lo relacionado al tema educativo, la educación primaria, secundaria y terciaria. Exactamente, en Chile también está la misma discusión, al igual como estuvo en Argentina. Recordemos que en Argentina esto inclusive llegó a tribunales y hubo resoluciones judiciales por el tema de el regreso a clases. Uruguay vimos que la semana pasada también ya están empezando a volver a clases, en Chile todavía no, todavía sigue pendiente. Bueno, estas son las rosas que se pusieron en la playa, la famosa playa Copacabana de Río de Janeiro, por los 500.000 fallecidos por la pandemia COVID-19. Hay que tener en cuenta que Brasil es el país de América del Sur el más castigado en términos de, no solamente de enfermos por el COVID, sino también de fallecidos y también en términos de cantidad de gente que estaba hospitalizada. Exactamente. Es un país que lamentablemente tiene aquí en el continente la mayor cantidad de víctimas fatales y todavía tiene un porcentaje muy bajo de vacunación tanto en primera y segunda dosis, lo cual ya hemos visto que las distintas olas, hablamos de la tercera ola acá en América Latina, y Brasil está siendo fuertemente golpeado todavía. Y si uno analiza un poco los informes que proceden de organismos internacionales, América del Sur es el más castigado en términos de contaminación por el COVID-19 y también número de fallecidos, así como cantidad de vacunados. La cantidad de vacunados todavía en América del Sur es muy pequeña, y por lo tanto debe hacer un esfuerzo de todos los países en poder promover, ¿no?, y cubrir una mayor cantidad de franjas etarias de vacunación para que permitan tener, como le dicen, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, exactamente, José. Sí, esa es una de las luchas también que existen en Chile y se dice que la primera ciudad que alcanza inmunidad de rebaño es la ciudad de Punta Arenas en Chile, al tener ya el 80% de su población vacunada con ambas dosis. La 12ª región fue una de las más castigadas, en las que fue muy violenta la entrada de COVID, ya en primera y segunda ola, y hubo una tercera ola también muy, muy complicada. El Mercurio de Santiago dice, convención, primera sesión se realizará el 4 de julio y secretaria del Tricel será la encargada de dirigir la instalación. En el día de ayer, el presidente Sebastián Piñera hizo el anuncio de que la convención de constituyentes se va a instalar el día 4 de julio. Tiene 9 meses para la redacción de la nueva Carta Magna y 3 meses adicionales si no hubiese dentro de esos 9 un acuerdo para la presentación a votación de la ciudadanía, en la cual deberá votar por un sí o por un no, es decir, un apruebo o un rechazo a la propuesta que van a presentar dentro de los próximos 12 meses. De acuerdo al mapa de poderes y de influencias y ideologías,
Este, porque por un lado tenemos ideología relacionada al tema político y al tema económico y social. Entonces, de acuerdo a ese mapa de actores políticos que están en la constituyente, ¿cuál probablemente sea la tendencia? A tener una constitución mucho más prosocialista, o pro Estado, o pro ciudadanía, o pro social, que pro mercado, y habrá temas importantes relacionados, por ejemplo, a ciertas modificaciones. ¿Cuál es la mejor constitución en el mundo? ¿No? Eso estará relacionado fundamentalmente a los resultados de si tener o no tener una democracia de calidad. Si tienes una democracia de calidad, tipo, digámosle, vamos a ver, alguna democracia de los países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, ¿no? O Noruega, o podemos tener como Canadá, o como otros países, que inclusive en algunos casos tienen una constitución no escrita, como el caso de Gran Bretaña. Entonces, hacia dónde va más o menos Chile, José? La verdad que a la fecha, por ejemplo, cuando uno escucha a los recién electos constituyentes, hay dentro del general algunas voces muy disímiles entre sí, como es por ejemplo el caso de los pueblos indígenas, como hay también algunas voces, pero no mayoritarias, dentro de lo que es el Frente Amplio, que buscan o tratan de llevar ideas más de centro izquierda, porque no hay tampoco ideas radicales. Creo que esta constitución va a ser una constitución más bien ciudadana, en la cual van a haber muchos aspectos que van a tener que negociarse, porque hay tres bloques y dentro de esos tres bloques absolutamente ninguno de ellos logra ni alcanza una mayoría, ni tampoco logra los 2/3 para la aprobación de los distintos artículos. Entonces, eso indica que la nueva constitución va a ser una constitución negociada entre los tres bloques que conformarán la Asamblea Constituyente. Parecería que, digámosle, para aprobar una norma constitucional, el 2/3, que significa prácticamente el 75% de los votos, parece razonable por una cuestión de que una constitución es una norma demasiado importante. Eso ha pasado por el caso del Brexit en Gran Bretaña, ¿no? Que ha producido una serie de problemas, porque solamente con el voto del 50% más uno ya se aprobaba, ¿no? Entonces eso produjo una división muy grande y hasta el momento siguen los conflictos porque todavía a futuro tenemos que ver un poco cómo se desarrolla el deseo de mucha gente de Escocia de pertenecer a la Unión Europea y salir de la Gran Bretaña, así como el conflicto que se tiene potencialmente en Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Así que, y creo que en ese sentido, cuando hay una decisión tan importante, debería aprobarse con un 75% de los votos, porque ahí sí garantiza de alguna manera que la responsabilidad recae no en el poderoso, sino en el ciudadano, ¿no? Exactamente, por eso pienso que al no tener ni aún sumando dos grupos, no tienen entre ellos el 75%, por lo tanto no va a ser esta una constitución que pueda imponer ninguno de los sectores, sino que va a tener que ser artículo por artículo una negociación, lo que obviamente hará que la constitución sea mucho más ciudadana. Y vamos a ver cómo van a ir los distintos capítulos tratándose en el tiempo.
Y esto puede tranquilizar porque tiene que ser un ejemplo para las nuevas constituciones de América del Sur, y especialmente siguiendo un poco, si siguen los chilenos, el lema, su lema, el lema de Chile que dice o por la razón o por la fuerza. Es así, José, ¿no? Ah, sí, eso está dentro del escudo justamente y es el lema, por la razón o por la fuerza. Bueno, el Universal, pasamos por Colombia. Colombia está un poco tranquilo ahora después del paro cívico, ¿no? Sí, señor. La verdad que las cosas se fueron tranquilizando a pesar que las mesas de negociación no llegaron a acuerdo en muchas cosas, pero sin embargo se ha visto una Colombia mucho más tranquila, en la cual ya, por ejemplo, lo vimos en el partido de fútbol entre Colombia y Argentina hace unos días atrás. Hubo hasta asistencia al estadio por 10.000 espectadores. Uh-huh. Bueno, y perdió con Perú, ¿no? 2-1. Y perdió 2-1 con Perú. Y dice el titular principal: COVID-19, más libertad sería posible en 3 meses. Entonces, eso habla justamente de que la situación más crítica en Colombia está ya siendo controlada. Y sí, hay Lo que pocos sí, países todavía, José, hay pocos países todavía que tienen abiertas el ingreso y el egreso. La mayoría de los países tienen restricciones, ¿no? En algunos casos piden el certificado anti-COVID o el pasaporte COVID-19 para ingresar o para salir de un país. Y algunos de los pocos países de América Latina son Costa Rica, por ejemplo, y República Dominicana. claro, Chile tiene sus fronteras totalmente cerradas hasta el día 30 de junio. Vamos a ver si se empieza nuevamente a abrir, porque inclusive la frontera aérea está cerrada a Chile hasta el día 30 de junio por causa de los altos las semanas anteriores. Sí, porque gran parte de la población mundial no está vacunada, esa es una. La otra es, se han descubierto, digamos, pandemias que son nuevos brotes de pandemia, no las originales del COVID-19, sino nuevas cepas. Y entonces, ahí uno de los problemas, si es que la vacuna puede cubrir esas nuevas cepas o nuevas ondas Claro, de contagios, de enfermedades o cambios en su patrón de conducta. exactamente. Lo que pasa es que ya son muchas las variantes. Una de las más peligrosas ha sido la variante India, la que más rápido los efectos que ocasiona, y obviamente no son los mejores. Pero ahí vamos, tratando, como se dice, de llevar de la mejor manera cada uno de los países el control de la situación sanitaria. El Expreso de Guayaquil justamente nos tiene la siguiente noticia hoy. El ocio nocturno se despierta, y ahí vemos nuevamente la ciudad de Guayaquil cómo los restaurantes vuelven a atender y a sacar sus mesas afuera. Otra de las noticias de Ecuador: los gastos públicos fuera de contrato salen de la sombra. Esa es una de las tónicas que ha tenido hasta el momento el gobierno del presidente Lasso, de ir trabajando en la transparencia dentro de la administración pública, lo cual obviamente le hace muy bien a la democracia. Por otro lado, dice: Venezuela nos marca la puerta de salida. Recordemos que ayer Ecuador iba ganando y Venezuela hacia el final, en el segundo tiempo, terminó empatando, lo que deja al equipo de Ecuador solamente con un punto hasta el momento en su grupo. Paraguay, Aldo, ¿qué nos trae Paraguay? Ayer hubieron Elecciones elecciones con allí. incumplimientos del protocolo sanitario. Ese es el principal titular, así como Efraín gana al cartismo y Marito el gran derrotado. Bueno, el día domingo, el día de ayer, fueron
elegidos los candidatos internos de cada uno de los partidos políticos. En Paraguay los principales partidos políticos son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Luego vienen otros partidos más pequeños y frentes. Entonces eligieron intendentes y candidatos concejales municipales. Y también el caso del segundo partido más importante del país, que es el Partido Liberal Radical Auténtica, el directorio, ¿no? Fue elegido Efraín Alegre, que ha sido candidato a presidente 2 veces y ha pugnado con el Partido Colorado en las anteriores elecciones generales, y es probable que sea uno de los candidatos potenciales para el 2023. Uno de los problemas que tiene el sistema electoral en Paraguay es que se movilizan los electores con vehículos de los candidatos, y en realidad eso no debería ser, porque lo que está haciendo es castigando un poco la soberanía del elector, por un lado, la dignidad del elector y también la libertad de elegir. Porque si una persona es movilizada con vehículos propios de un candidato, es lógico que va a votar por ese candidato de alguna u otra manera, o no votará en el cuadro, digamos, en el cuarto oscuro, que a veces no es tan oscuro como se dice, ¿no? Pero hay cosas positivas, como por ejemplo, en el caso de que se inauguró el sistema del voto preferencial, en el sentido de que uno vota al candidato a intendente o alcalde de alguna manera, y al mismo tiempo vota por el candidato a concejal en estos casos, teniendo una pantalla, y en la pantalla uno puede visualizar los diferentes candidatos, y no es una lista sábana, sino, por ejemplo, para concejales se vota por diferentes partidos en movimiento, vamos a suponer que sean 10, se vota por el número 5, y al votar por el número 5 se pliega la cantidad de concejales, vamos a suponer que sean 12, y de esos 12 yo elijo el de mi preferencia, y por lo tanto la máquina luego imprime el boletín de voto, y bueno, y ese es mi voto, y yo lo llevo a la caja o a la urna donde deposito mi voto, y luego se cuenta. Por otro lado también tiene un chip, entonces el voto es público de alguna manera, lo que dificulta la imparcialidad de los votos es que las mesas están constituidas por representantes de los partidos que usualmente están en el Parlamento, y eso no debería ser, así como en otros países existen, de que los ciudadanos deberían ser sorteados del padrón electoral, y en algunos casos se les paga para acudir, siendo vocales o presidente. No es bueno. ¿Por qué? Que los partidos políticos estén ahí, porque si, como en América del Sur, y especialmente en Paraguay, que está catalogado como uno de los países con elevada corrupción, la corrupción electoral es muy elevada. Inclusive hemos tenido casos de denuncias y de videos de políticos, no solamente declarando que han robado las elecciones, sino también comprando a los electores. Y en muchos de los casos también, no solamente eso, sino que, bueno, van entregando bienes que a veces les facilita el jolgorio o el entretenimiento, como cañas o bebidas alcohólicas. Entonces debemos mejorar en ese sentido, en el traslado de los electores, en el tema de las mesas electorales, y también en el caso del voto obligatorio, que en Paraguay está en la Constitución, que es obligatorio, pero no está reglamentado. Entonces no es castigado el elector, y por lo tanto en las elecciones internas y también en las elecciones municipales la participación es baja. Por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, probablemente la participación está en 30 a 35% de su padrón, y en el caso del Partido Liberal probablemente está entre 25 y 30. Así que la participación es baja, y eso le quita legitimidad al elegido. Entonces hay mucho que mejorar en Paraguay en el sistema electoral. Bienvenido sea el sistema del voto preferencial, porque le da más opciones al elector,
pero sí debemos tener una mayor participación, y especialmente de los jóvenes, porque si los jóvenes no participan, le dejan a aquellos a quienes dicen que son corruptos o que son ineficientes o que no se preocupan del país, que administren el poder y el país. Y por lo tanto, lógicamente, van a seguir quejándose si no participan. El voto en sí, aun cuando se hace, ¿verdad?, a través de un sistema electrónico, ¿se puede considerar que es secreto? Sí, en realidad, así como yo he hablado con algunos de los propulsores del voto preferencial, que han trabajado en la ciudadanía y han presionado en el Parlamento para que se pudiera aprobar, bueno, pueden de alguna manera garantizar. Por supuesto que siempre hay, como en el caso de Perú, en caso de otros países, que ya se elaboran las actas electorales y luego se reemplazan, o al mismo tiempo, si no hay un cierto control, en las mesas se reparten los votos, o por otro lado también existe la posibilidad de tener, digámosle, en el traslado del voto físico al voto electrónico, porque se tiene que transferir el original, que va en tres, así como en la mayoría de los países, en tres, digámoslo, en tres impresos, ¿no? Para diferentes instancias, y eso hace que de alguna manera pueda garantizarse, pero existe la mala voluntad de las personas que hacen que muchas veces ese voto no se respete, ¿no? Por supuesto que hay que Por lo mejorar bastante. menos, sí, por lo menos no he escuchado, no he visto hasta el momento reclamos aduciendo de que haya habido algún intento de manipulación de los votos hasta ahora. Sí, pero la experiencia dice que aquellos que tienen estructura compran los votos. No hay otra forma. Y más en pandemia, el don dinero se convierte en un elemento disuasivo demasiado importante para la gente. Hay, por supuesto, personas de edad que quieren al partido, en base un poco a la tradición, que votan por el partido, pero hoy la estructura es demasiado importante en época de pandemia para finalmente decidir hacia dónde va el voto. O sea, el voto se ha convertido digamos, un negocio desde el punto de vista económico, para después los que ganan recuperar a través de los negociados y la corrupción lo invertido. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el comercio de Perú. En primera plana, más de 200 pedidos de apelación están en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Perú todavía la situación está en veremos, todavía no hay un pronunciamiento. Sabemos que fue ya contado el 100% de los votos, que hay una diferencia del 40.000 votos aproximadamente, un poquito más a favor de candidato Pedro Castillo. No ha habido oficialmente una autoproclamación por parte del candidato Castillo. Ha habido una presentación de impugnación por poco más de 800 actas de la candidata Keiko Fujimori. Y vamos a ver hoy también que estaría decidiéndose un nuevo pedido de prisión preventiva para ella. Así que la situación está todavía en Perú, un poquito en stand-by. Se ha dicho que los resultados se estarían entregando oficialmente la próxima semana, toda vez que las 1000 actas que se habían impugnado no se estarían considerando. Así que es un proceso que va a generar, por cualquiera de los dos que sea declarado ganador, va a generar un conflicto, porque la mitad del país no está de acuerdo con el que vayan a declarar como futuro presidente de Perú. Sí, Perú yo lo observo como una olla a presión. No sé cuándo va a explotar, pero que de alguna manera
eso se puede evitar con un acuerdo político, independientemente de lo que diga la Constitución, la ley, la norma o los procesos. Si no hay un acuerdo político entre las fuerzas, tanto del candidato Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no se va a resolver el problema, porque cualquiera que sea declarado ganador por un tribunal electoral que ya ha perdido el prestigio que tenía anteriormente, va a tener un gobierno incierto, inestable y con posibilidades de no llegar a cumplir los años que le corresponde como presidente, ¿no? Porque no solamente hay fuerzas internas, sino fuerzas externas que están pugnando para que el barco vaya hacia un lado u a otro. Exactamente, así que vamos a seguir atentos a la situación de Perú en lo que se refiere a la elección presidencial reciente. El Telégrafo de Uruguay. Marcharon en repudio a femicidio en Yauco. Lo que hablábamos al comienzo, si bien estábamos hablando de la niña que fue secuestrada en Argentina, el tema de los femicidios también es un punto que aquí en América Latina se ha ido haciendo más recurrente, y aún en periodo de pandemia ha sido más notoria los casos de violencia intrafamiliar, que generalmente desembocan en serios problemas, con muchos de ellos término con la vida de la mujer. En los países es terrible lo que está sucediendo. Nosotros tuvimos un caso acá en Paraguay hace muy poco, una niña que fue asesinada y violentada por adultos, y a veces uno no sabe en realidad qué pasa tras las puertas, las ventanas de una casa, porque tenemos un problema de educación y de respeto hacia los niños y a las niñas y a las mujeres. Entonces nuestro sistema educativo está en una situación muy débil en ese sentido, y los sistemas de control y castigo también, porque en realidad uno debe controlar, y especialmente en algunos de los casos la enfermedad que a veces es patológica de una persona. Hay casos, inclusive uno los puede leer en el historial de países más avanzados, de asesinatos y también de violaciones de mujeres. Hay ciudades, por ejemplo, en países como México, donde la cantidad de mujeres muertas es una cantidad enorme. Pero hay que tener en cuenta también que esa educación y el respeto a la mujer debe ser no solamente de la mujer, sino de los varones, y no solamente de los varones, de toda la sociedad. Y bueno, hoy hay movimientos mundiales protegiendo a las mujeres, pero en la vida real no necesariamente sucede eso. Y eso significa que la educación fundamentalmente preventiva debe ser fundamental desde pequeño, ¿no es cierto?, a los que están en la familia, y especialmente a los padres también, un mayor control de la familia, ¿no? Eso no significa que debería estar el Estado permanentemente controlando digamos, filmando a la familia, pero de hecho tiene que haber un sistema de respuesta rápida y también de denuncia rápida y protección de los denunciantes. Exactamente, así que esperamos que los distintos grupos a nivel latinoamericano que trabajan en la red de mujeres también, así como lo hace Mercosur, vayan pronunciándose, y de alguna manera las legislaciones vayan adecuándose, porque también hay legislaciones que el femicidio lo ha considerado muy ligeramente. Pasamos al Universal de Venezuela. Maduro: el diálogo permitirá ampliar las garantías electorales.
Esto en función de las conversaciones que tienen con el presidente interino Juan Guaidó, con miras a las elecciones del próximo mes de noviembre, elecciones de gobernadores, de alcaldes y concejales en Venezuela. Bueno, José, del dicho al hecho, porque en realidad Venezuela cada día va a peor, ¿eh? Sí, por eso digo, el tema de las negociaciones ya es algo que prácticamente todo el mundo sabe el comienzo y el final por anticipado. Que cuando vaya a estar listo para un acuerdo, alguien va a abandonar la mesa y va a decir, señores, no estoy de acuerdo con lo que ustedes quieren, y hasta ahí ha llegado. ¿Qué es lo que se ha ganado? Se han ganado 18 años en Venezuela en que no ha habido ningún final todavía para ninguna negociación. Otra Y, noticia de Venezuela, el INAC. Sí, dime. ¿sí, José? No, pensé que me ibas a hacer algún comentario adicional. Sí, quería hacer un comentario en ese sentido, de que la mayoría de los políticos en América Latina y en el mundo probablemente mientan, ¿no? Cuando empecemos a tener ciudadanos que asuman el poder, en el cual la palabra debe ser bien dicha y cumplida, bueno, ahí va a haber un cambio importante en la oferta política y también en los hechos que significan las políticas públicas que podamos tener para beneficio de la sociedad. Mientras tengamos políticos mentirosos y deshonestos y corruptos, va a ser muy difícil que logremos bienestar en América del Sur y en el mundo. Sí, esto tiene que ser como era antiguamente. La palabra tiene que tener valor nuevamente. Bueno, el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica, extiende por 30 días la prohibición de vuelos internacionales. Esto es, en Venezuela continúan entonces las fronteras cerradas en el país. Por otro lado, dice también presidente de Ecuador, va a Estados Unidos para operarse de la médula espinal. Chile redactará su nueva constitución a partir del próximo 4 de julio. Turquía acompañará las elecciones regionales del 21 de noviembre, lo que recién estábamos conversando acerca del tema de las negociaciones que se está viendo en Venezuela. Y la última información que tiene, 1.000 millones de vacunados en China. Esta fue una noticia que aparece solamente en Venezuela. ¿Por qué no aparece en las otras? Es verdad. La vacuna tiene un sesgo ideológico también. Lo que pasa es que Venezuela, como tiene problemas con algunos países, tiene preferencia con, sabemos todos, con la vacuna rusa y con China, que son sus socios comerciales preferenciales. Luego de eso está Turquía e Irán entre los socios comerciales más relevantes de Venezuela. Así que no nos debe llamar la atención que se le dé más importancia a China o a Rusia o a Irán o Turquía en este tipo de cosas. Son los amigos del poder, ¿no? Sí, y desde hoy, hoy se inauguró, desde hoy lunes 21 hasta el día 24, se está realizando en la ciudad de Caracas un encuentro, el encuentro de los pueblos del mundo se llama. Evento al que se han invitado personalidades de distintos países, algunos de nuestro continente y también de otros continentes, para proponer nuevas formas y sistemas de democracia para la libertad de los pueblos del mundo. Así que vamos a ver qué surge de esta nueva convención, que siempre será algo interesante. Sí, hay que destacar un poco que la delegación de Venezuela fue la que propuso la reunión de altas autoridades de pueblos indígenas en el marco del Mercosur, que conforma parte de la estructura institucional del Mercosur y que depende del Consejo del Mercado Común. Y a partir de ahí se iniciaron, ¿no es cierto?, diferentes tipos de acuerdos y se establecieron normas
Hay que tener en cuenta que Venezuela participó como miembro activo del Mercosur a partir del 2012 hasta el año 2017, donde ha sido suspendido por ruptura del orden democrático hasta hoy. Exactamente. Bueno, y por último, Aldo, vamos a cerrar con una noticia que proviene desde el Parla Sur relacionada con el Banco Central de la República Argentina. Dice que a partir del día 22, es decir, de mañana martes, se van a simplificar las operaciones comerciales. Dice, se podrá operar sin dólares en el Mercosur con el objetivo de simplificar las operaciones de los países Mercosur y evitar pasar por el dólar. El Banco Central de la República Argentina anunció que a partir del 22 de junio entrará en vigencia el convenio de sistema de pagos en moneda local. Acuerdo que fue suscrito meses antes con el Banco Central del Paraguay. De esta manera se posibilita la ejecución de comercio exterior entre monedas locales, es decir que a partir del martes, es decir mañana, no habrá necesidad de realizar operaciones de cambio por dólar, por peso dólar y dólar guaraní en las importaciones y viceversa en caso de ser exportaciones. Me parece bien, ¿no? Este sistema de pago en moneda local ya está vigente desde hace tiempo en el Mercosur y aproximadamente se inició con la transferencia de fondos de moneda del real digamos, como pagos de exportaciones o de importaciones, en el caso del real y el caso del peso, entre Brasil y Argentina. Y la performance respecto a esto indica que alrededor del 10% de todas las exportaciones e importaciones se hacen en monedas locales. Creo que es un avance importante, especialmente con Paraguay, en este caso, dentro de los bancos centrales, y eso hace pensar de que es posible si los países toman la iniciativa, ¿no? Y deciden a futuro tener una mayor coordinación de política macroeconómica, que podamos llegar en algún momento dado a tener una moneda común en el Mercosur que va a dar estabilidad a la región, y no solamente una moneda común, sino un banco central Mercosur, así como otras instituciones financieras que puedan apoyar todo el proceso de integración, que es muy importante para dar estabilidad económica fundamentalmente, y como nosotros hablamos la vez pasada, el contrabando se podrá resolver si es que tenemos, digamos, una coordinación de políticas macroeconómicas, y también qué significa políticas fiscales, monetarias y cambiarias, fundamentalmente. Exactamente, porque ya esta viene siendo un avance para que ojalá muy pronto podamos tener la noticia de que ya vamos a tener una moneda en común a nivel Mercosur. Desde el momento que ya los 4 países, luego se irá a sumar Venezuela y Bolivia más adelante, pero ya los 4 países logrando un acuerdo de poder transar libremente en monedas locales entre ellos, pueda también como tú recién estás mencionando, establecerse un banco central a nivel Mercosur para tener una moneda Mercosur. Pero el proceso todavía, José, es lento, ¿no? Este sistema ya, si mal no recuerdo, se aprobó en el año 2010. Estamos hablando de 11 años de aprobación, y no está avanzando como debería hacerse, ya que tenemos la experiencia de la Unión Europea. Aprendamos de la Unión Europea y podemos hacerlo mucho más rápido, porque es fundamental. Exactamente. Pero como se dice, Aldo, hacia allá vamos. Para eso los ciudadanos tenemos que ir haciendo notar justamente todo este tipo de cosas que aún van faltando, que son muchas, pero vamos en camino de. Lo importante es que de aquí esperamos que al 2030 podamos tener un avance mucho más rápido, mucho más fuerte en todo el proceso de integración a nivel Mercosur con los países miembros y los asociados. Sí, esperemos que sea así, y bueno, desde Ciudadanos del Mercosur vamos a trabajar para colaborar, ¿no?, con los estados, los gobiernos y con los actores principales del Mercosur. Exactamente. Amigas, amigos, hemos llegado al final de nuestra ronda por la prensa latinoamericana. Aldo, ha sido un placer haber compartido contigo y nos estamos reencontrando el viernes en una nueva revisión de las noticias de la semana.
Bueno, hasta pronto, ¿eh? Para todos.